Buenos días, mujeres, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes, el volver a vernos, aunque sea a través de la cámara, pero qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, aquí estamos aprendiendo de la palabra otra vez, y yo quiero que en esta mañana aprendamos acerca de lo que Dios nos habla en su palabra de seguir a Jesús. El creerle a Jesús y el seguirlo, ¿verdad? Son cosas diferentes en obedecerlo y en creer. En estos tiempos donde se habla de tantas cosas, se oyen tantas cosas, no nada más es creer a Dios, o sea, más bien creer en Dios, sino creerle a Dios, obedecer a Dios. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana, cómo es diferente el creer y obedecer. Jesús, cuando vino a esta tierra, o sea, Él obedeció la palabra de Dios. Muchas veces el que nosotros hablemos la palabra de Dios, el que hablemos lo que está escrito en la palabra, a mucha gente no le gusta, sobre todo cuando tienes que confrontarla en caminos que a lo mejor no son los que llevan a Dios. No les gusta, pero aún así tenemos que mantenernos en lo que Dios dice, porque es lo que va a permanecer, lo que es verdadero y principalmente lo que va a traer la verdad a la vida de cada uno de nosotros. La Biblia dice que la verdad nos hace libres y a mucha gente, pues la verdad no les gusta, ¿verdad? Porque eso implica tener que dejar algunas cosas, tener que dejar su pecado, tener que hacer cambios en su vida, y pues a muchos no les gusta. Pero Dios es fiel y verdadero, y Él dice que si nosotros cumplimos su palabra, nos va a ir bien y vamos a tener buena vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver, yo quiero leerles una escritura en 1 de Pedro 2, del 6 al 8, les voy a leer. Dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, el que es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí nosotros vamos a ver cómo Jesús, pues normalmente en todos lados donde se habla de Dios, en lo que sea, vemos a un Jesús que siempre fue bueno, y eso no lo pongo en duda, ¿verdad? Pero bueno, Jesús muchas veces tuvo que ofender gente. A veces la gente no le gustaba lo que Jesús decía, no por eso todos lo seguían. Algunos se volvieron sus enemigos porque les decía la verdad, porque hablaba lo que Dios desea que dijera.
el enfrentarlos, el confrontarlos con su pecado, el confrontarlos con la palabra de Dios, a veces no fue muy bueno para la gente que seguía a Jesús. Y bueno, la gente se ofendía. Y muchas veces nos ofendemos con Dios, nos podemos ofender aún con personas que nos enseñan la palabra, que nos confrontan a algo que requiere un cambio para que estemos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es la ofensa? Bueno, la ofensa es cuando nos enojamos y a veces somos decepcionados por algo que esperábamos, ¿verdad? Y bueno, todos pensaban que Jesús pues siempre era bueno, siempre, aún aunque estuvieran equivocados, no los iba a confrontar. Algunos creyeron que Él venía a liberarlos del Imperio Romano y cosas por el estilo, y muchos se decepcionaron, y algunos se ofendieron, y se enojaron, y dejaron de seguirlo por eso. Entonces, tenemos que cuidarnos de que aquí hay dos puntos. Uno, que mucha gente también puede ofenderse con nosotros por confrontarlos y enseñarles la palabra de Dios. Y también algunos pueden ofenderse con Jesús cuando se confrontan con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros, aunque alguien se ofenda, tenemos que decir la verdad, permanecer en la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús. Jesús muchas veces tuvo que ofender gente para hacer la voluntad de su Padre, para poder cumplir lo que Dios le estaba hablando, ¿verdad? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que muchas veces Él ofendió a los fariseos. Los fariseos se ofendieron con Jesús y por eso procuraban matarlo, ¿verdad? Y finalmente lo llevaron a la cruz. O sea, ¿por qué? Bien, yo les voy a leer aquí en Mateo 15, del 7 al 9. O sea, Él los confrontó y les hablaba directo, les hablaba de frente. Y a veces pensamos en esa imagen que yo les estoy diciendo, ¿no? Donde vemos a un Jesús cargando la ovejita. Y sí, así es el corazón de Jesús. Pero cuando Él tenía que confrontar, sobre todo con gente que hacía tropezar a los demás, gente que usaba el nombre de Dios para salirse con la suya, para cumplir propósitos que no eran de Dios, Él los confrontó. Y Él les dijo, ¿verdad? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estas palabras ofendieron a los fariseos. Y de ahí, ¿verdad?, empezaron a buscar la ocasión para entregarlo, para matarlo. Y bueno, aún los discípulos, ¿verdad?, o sea, se le acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? O sea, pero a Jesús no le importó. Él sabía que lo que estaba diciendo era la verdad, que tenía que confrontarlos, y les respondió: toda palabra que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea que le dijo: ¿sabes qué? No me importa lo que piensen, yo lo que quiero hacer es la voluntad de mi Padre. Los fariseos se ofendieron por eso, y yo creo que nosotros tenemos que aprender de esto. O sea, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, aún a veces cuando a la gente no le guste. Si es la palabra de Dios, lo vamos a hacer, o sea, para que la gente tenga oportunidad de conocer la verdad. Y la verdad nos hace libre, ¿verdad? O sea, muchas personas se van a ofender si son confrontados con la palabra, ¿verdad? O sea, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Jesús no se dejaba controlar por los demás. Jesús solamente hacía la voluntad del Padre. Jesús ofendió a la gente en su ciudad. O sea, imagínense, Jesús, pues él había crecido ahí como el hijo del carpintero. Y entonces llega a su ciudad a ministrar. Y fíjense, en Mateo 13, vamos a leer del 55 al 57. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María, su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros?
¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, Jesús no puso en peligro la verdad. O sea, para evitar que ellos no se ofendieran, no dijo, no, pues miren, les habló bonito. O sea, él les habló la verdad, les habló de frente y se ofendieron también, ¿verdad? O sea, se ofendieron por eso. ¿Por qué? Porque mucha gente puede ofenderse cuando nosotros le decimos la verdad, pero tenemos que obedecer a Dios. Y él lo hizo. La ciudad donde él creció, imagínense, todos lo conocían. Era pues Jesús, ¿verdad? El hijo del carpintero. Y de repente pues empezó a predicar. Y dijeron, ¿y de dónde saca todas estas cosas? Nosotros lo conocemos. Pero permaneció firme en lo que Dios quería que él hiciera. Que él predicara la palabra sin adulterar, la palabra como era. Y bueno, la ciudad no le gustó y también se ofendió. Tenemos otro ejemplo, tenemos que la familia, su propia familia se ofendió con Jesús también, ¿verdad? Aún los de su propia familia, o sea, se ofendieron, no les agradaba, ¿verdad? El que Jesús anduviera predicando, el que a lo mejor algunos hablaban mal de él, otros hablaban muy bien de él. Qué difícil es cuando nos encontramos en una situación donde o agradas a la gente o agradas a Dios. Y creo que todos en algún momento nos vamos a encontrar en esa posición. Y Jesús está en esta posición también con su familia. Su familia, pues imagínense la presión que tenía la familia. Oye, ya oímos a tu hermano. Oye, tu hijo, ¿qué le pasa, verdad? Yo no sé qué dirían de él, pero él permaneció firme. Y fíjense, en Marcos 3:21, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y vamos a Marcos 3, del 31 al 35. Y se vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Eso, o sea, esta es mi familia, ¿verdad? O sea, era su verdadera familia, su familia de carne la que iba a buscarlo. O sea, y él dice, no, pues, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quién hace la voluntad de mi padre? O sea, y también se ofendió la familia. ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien porque somos cristianos? A veces, sobre todo cuando es la familia, cuando empezamos a conocer de Jesucristo, se ofenden. Algunos dicen, bueno, pero si ya antes venías y te emborrachabas con nosotros, antes andabas en la pachanga aquí con nosotros en todo momento, y ahora ya no quieres venir, ahora eres un santo, y empiezan a burlarse de nosotros. No sé si te sucedió, a mí me sucedió, pero finalmente, cuando tú te mantienes firme, la gente ve en ti algo diferente y la gente te respeta, porque a quien estás representando. Que la presión de la gente no te haga negar a Jesús. Que la presión de la gente no te haga voltear la palabra y decir cosas para quedar bien con la gente. Es más importante quedar bien con Dios. Y Jesús esto lo conocía perfectamente y por eso él lo hacía. A él no le importaba quedar bien con la gente, y si la gente se ofendía, pues ni modo, ¿verdad? Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y esto es algo que yo creo que debemos aprender nosotras como mujeres de Dios, el guiarnos por el Espíritu Santo. No por lo que digan las modas, no por lo que diga la gente, no por la presión que hay, ¿verdad?, en la sociedad, sino por lo que la palabra de Dios dice, en cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos comportamos en la sociedad, cómo nos comportamos con nuestro esposo, cómo nos comportamos en la congregación, en la iglesia. Es como Dios dice, aunque muchos se ofendan. Fíjense también, se ofendió con sus propios colaboradores, con sus discípulos. Había mucha gente que le seguía. Y después llegaron hasta 120 que estaban siguiéndole. Y fíjense, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. En Juan 6, vamos a leer Juan 6 del 60 al 64. ¿Quién la puede oír?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes la habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se ofendieron. O sea, pero Jesús dice: ay, voy a perder otros discípulos, ya no voy a tener seguidores. Bueno, no importa, miren, sigan haciendo lo que quieran, lleven su vida como quieran, no les voy a enseñar lo que Dios dice para que no me dejen. A él no le importaba eso. Él lo que quería era enseñar la verdad, que fueran salvos. A algunos les ofendió la verdad y algunos se van a ofender con la verdad, pero nosotras tenemos que permanecer, tenemos que seguir, se ofenda quien se ofenda. La comadre, ¿verdad? Ya se ofendió porque ya no te vas a chismear con ella. Ya antes echaban de tacos de todo mundo, ¿verdad? Y ahora te has vuelto tan aburrida. Ya no, ya eres una mujer íntegra, ya eres una mujer que no hablas de tu prójimo, y eres una mujer que te quieres parecer a Jesús. Ya has cambiado totalmente. Y se ofendió la comadre. Se ofendieron tus amigas, se ofendieron tus familiares, como acabamos de ver, la gente que está en tu entorno, ¿verdad? Imagínense, Jesús, pues ya tenía bastantes enemigos. Tenía a los fariseos que estaban planeando su muerte, ¿verdad? La gente donde había crecido, en vez de que lo aceptaron, fue donde más lo rechazaron. Ahí no lo aceptaron. Su familia pensaba que estaba loco. Y muchos de sus propios colaboradores ya lo habían abandonado, ofendido. Oye, imagínense qué ministerio tan exitoso de Jesús. Todo el mundo lo rechazaba, todos estaban ofendidos con él, pero aún así Jesús no cedió. Él permaneció predicando la palabra incorruptible de su Padre. A él no le importó tener que ir a la cruz, pero él nunca desvió la palabra. Nunca dijo algo que no fuera la voluntad de su Padre. Él buscaba la guianza del Espíritu Santo para poder seguir adelante, ¿verdad? O sea, era lo único que a él le importaba, cumplir el plan de su Padre. Fíjense, también se ofendieron sus amigos los más cercanos. Y eso nos puede pasar a ti y a mí y a quien sea. Y qué bueno que estamos viendo la palabra de Dios para que no nos asustemos o no nos sorprendamos cuando nos pase. Imagínense Jesús en Juan 11, del 1 al 3. Él tenía unos amigos ahí en Betania, que era Lázaro y sus hermanas, María y Marta. O sea, la Biblia dice que eran sus amigos. Se ve que él estaba mucho tiempo allí, eran íntimos amigos, ¿verdad? Y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso fue después. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. O sea, para decir estas palabras tan específicas, o sea, era una familia amada, eran amigos amados. Y bueno, ¿qué hubiéramos esperado? ¿Se acuerdan que yo al principio les dije que la gente se ofende cuando a veces las expectativas no son alcanzadas? Cuando tú esperas algo de alguien y no se cumplen. Bueno, ¿qué esperaban de Jesús, verdad? Fíjense, que Jesús corriera, que Jesús hiciera un milagro. Ellos habían visto tantas cosas que Jesús hiciera. Pero podemos que orara por Lázaro para que no se muriera, estaba muy grave. Y fíjense en el 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¡Ay, qué decepción! En vez de que Jesús corriera a casa de Lázaro, oye, córrele, se está muriendo, ya no vas a llegar, ya cuando llegues ya se murió. Y no, Jesús, en vez de eso se quedó 2 días más en donde andaba. Donde estaba, ¿verdad? Se quedó 2 días más. Y Jesús sabía que Lázaro iba a morir.
Pero aún así, él estaba obedeciendo lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que hiciera. El Espíritu Santo a veces pasa por encima de la premura, de las cosas urgentes. Urgía que Jesús fuera con Lázaro, pero Jesús dijo, no, yo primero voy a hacer la voluntad de mi Padre, lo que el Espíritu Santo me está diciendo que haga. Y se quedó 2 días más predicando, orando por otras personas, ¿verdad? Y bueno, cuando llegó, ya se había muerto Lázaro. Ya estaba muerto, ¿verdad? Y fíjense cómo Marta y María le dijeron, Señor, si hubieras venido antes, Lázaro no habría muerto. O sea, ellas tenían fe en Jesús, pero hasta la muerte, ¿verdad? O sea, ya se murió, pues ya no vas a hacer nada más. Si hubieras llegado, no hubiera muerto. Estaban ofendidas, decepcionadas. ¿Cómo tú, nuestro amigo, nos hiciste eso? Pero aquí yo veo la importancia, ¿verdad? O sea, para Jesús era primero la voluntad de su Padre que aún las amistades o la urgencia de este amigo. Pero Jesús, ¿verdad? O sea, le dicen, ¿por qué no viniste? Podría haberse salvado. Y bueno, Jesús nos respondió como ellas esperaban. No dejó lo que estaba haciendo para venir a verlas, para orar por Lázaro. Jesús siguió haciendo la voluntad del Padre. Y muchas veces vamos a decepcionar a la gente. Oye, es que debiste haber venido, es que debiste de haberme atendido, es que debiste de haber hecho esto, es que yo pensé, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si estás en la perfecta voluntad del Padre, como lo estaba Jesús, Dios lo honró. Cuando Él habla, grita, ¿verdad? Para que Lázaro salga afuera. O sea, Él lo hace, dice, para que los demás oigan que tú estás conmigo. Y Dios lo honró. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios, aún antes de los mejores amigos, aún antes de la urgencia, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Y bueno, aquí también a los pobres, a los amigos los decepcionó, los ofendió, ¿verdad? Juan el Bautista pues también fue otro ofendido. Juan el Bautista, como todos sabemos, pues era el primo de Jesús. Y él era el único que sabía quién era Jesús. Todavía no le había sido revelado a Pedro quién era Jesús, ni cosas por el estilo. Y él fue quien estaba abriendo camino a Jesús. Él estaba predicando, ¿verdad? Y bueno, conocemos la historia, es llevado a la cárcel y finalmente decapitado. Pero cuando él estaba en la cárcel, él oía lo que Jesús hacía, pero a lo mejor él tenía una idea diferente de lo que iba a ser el Mesías. Y no se estaba comportando el Mesías a lo mejor como él pensaba que debía de comportarse el Mesías. Y a veces ofendemos a la gente porque ellos quieren que hagamos las cosas como ellos quieren que las hagamos, como ellos creen que deberían de ser. Pero cuando nosotros obedecemos lo que el Espíritu Santo nos guía, muchas veces no podemos darle gusto a todo el mundo. Y Jesús, pues era el Mesías. Pero Juan el Bautista, al ver que él no se comportaba como él creía que debía de comportarse el Mesías, imagínenselo, no era para menos. O sea, él estaba en la cárcel. Él estaba a punto de ser decapitado. Y no era nada agradable lo que estaba viviendo. ¿Qué esperarías tú? Mínimo una visita de Jesús en la cárcel, ¿no? ¿Y qué creen? No fue a visitarlo a la cárcel. Qué ofensa tan terrible. Juan el Bautista, lo entiendo, estaba ofendido. Dijo, ¿me habré equivocado? Y fíjense lo que dice en Lucas 7, del 18 al 20. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, o sea, de todo lo que estaba haciendo Jesús. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, aquí se ve la decepción de Juan el Bautista, ¿verdad? O sea, él había visto el Espíritu Santo descender sobre Jesús. Y ahora estaba
no sabía si era realmente, y estaba hasta cierta forma ofendido por eso. Entonces, Jesús, ¿verdad? O sea, responde de una manera sabia, como siempre, pero aquí el punto es que no nos ofendamos con Dios, cuando Dios a veces hace cosas que no entendemos, o cuando no actúa como nosotros quisiéramos que actuáramos, o como esperáramos que actuara. Dios tiene 1000 formas de actuar, y aún así, Dios es Dios. Y que cada una de nosotras no neguemos la palabra de Dios por agradar a los demás. Tú déjate guiar por el Espíritu Santo. A veces se van a ofender la familia, a veces se van a ofender la gente que está a tu alrededor, porque no hacemos las cosas como ellos quisieran. Pero cuando nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Él siempre nos va a respaldar. Así que, mujer, en esta mañana yo te pido que pongamos nuestro corazón, nuestra confianza en Dios, en que Él siempre va a estar con nosotros, pase lo que pase. Y yo quiero que hagamos una oración y que juntas podamos pedirle al Señor que, a pesar de las presiones que muchas veces podamos tener en esta tierra, en estos momentos, en estos días donde hay presiones de todo tipo, podamos permanecer firmes en su palabra, en nuestra vida, y en aún hablarle a la gente la verdad, porque la verdad es lo único que nos va a hacer libre. Padre, en esta mañana yo pongo a cada mujer que nos está escuchando, que podamos permanecer en tu palabra, pase lo que pase. Señor, que nuestro corazón no se ofenda contigo ni con otras personas que están siguiendo la guianza del Espíritu Santo, porque a veces queremos que se hagan las cosas como nosotros pensamos que deberían de hacerse, u otras personas se ofenderían por cosas que no hacemos como ellos pensarían que debería de hacerse. Señor, pero queremos ser mujeres verdaderas, íntegras, mujeres que nos parezcamos a ti y mujeres totalmente cercanas a tu palabra, que no nos movamos ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos ser guiadas por ella para que seamos mujeres que tomamos buenas decisiones y que vivamos una vida como tú la has establecida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mujeres, que Dios las bendiga y espero verlas pronto.